¿Una coreo no tienes? ¿Te falta una coreo? Nos deberíamos inventar una coreo. Bueno, ahora que estás como con un rollo muy de danza, lo mismo nos puedes echar una mano y hacemos aquí una coreo. Pues no es mala idea, ¿eh? Yo ya me he inspirado con la música. Buah, estamos súper intensas, ya sabéis aquí, chicas, que nos gusta mucho esto. Bueno, bienvenidas a un nuevo episodio de Sabor a Queer, ¿cómo estáis? Porque parece que estamos aquí solas, pero aquí nos acompaña un montón de gente sentada en este sofacito con nosotras. Estábamos en plan místicas porque yo vengo de hacerme la revolución solar, estamos hablando mucho de esto de los astros, ¿no? Aquí mi compañera es acuariana como yo, ascendente acuario, no como yo soy sagitario, pero cómo de fuerte viene este momento de desidentificarte con que viene muy al pelo de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Desidentificarte de lo que te ha construido hasta ahora, ¿no? Uh-huh. Y de poder permitirte vivir futuros que a lo mejor no siguen las reglas de esos futuros que tú tenías imaginados para ti. Sí. O sea, creo que aquí como astróloga ya, ¿no? Bienvenida María Arnal, Muchas astróloga gracias. de referencia de este programa. ¿Cómo estás? ¿Te imaginas que esta es la deriva Exacto. totalmente A ver, inesperada? haces muchas cosas, pues añadimos una Ya, más, no porque pasa nada. No. Siento que igual podrías tener como esa... O sea, como invitar, ¿sabes? Sí. A alguien que... Se viene un episodio súper bonito, ¿Mm? que no voy a contar de qué es, pero hablamos de espiritualidad y de todo esto de la identidad y demás, del misterio. Y o sea, creo que va muy al pelo por eso, por esta idea de que a veces, que es un poco lo que estábamos hablando, nos identificamos con una idea de lo que queremos ser o lo que puede significar nuestro futuro. Y que es construida también por nuestro contexto, Exacto. por las presiones también incluso familiares, ¿no? O por heridas que hemos tenido en la infancia. Siento que ahora es un momento como de liberación o de, no sé, de alguna manera de compartir eso como para dejarlo atrás, ¿no? Eso a nivel, o sea, como yo lo vivo a nivel artístico mío, sin duda. Y después, pues, la astrología parece que me Parece apoya. que te está apoyando, sí. Pero estamos todas las acuarianas muy asustadas. Estamos un poco asustadas. Con ese Plutón ahí en el ascendente y tal, ¿no? Vienen cosas fuertes. Yo ya te he dicho, porque antes estábamos hablando, que siento que hay un poco como de maquillaje para suavizarlo, ¿sabes? Un poco de... En plan, tranquila, velvet, chicas, no va a ser ¿sabes? para tanto, ¿eh? No. Esto muy suave, pero... No, o sea, sí, exacto. Sí, que viene acompañado como de no, pero va a ser una manera de estar, de descubrir tu yo auténtico, lo que has venido a hacer, tal. Es que es fuerte cuando te imaginas, ¿no? Yo qué sé, yo por ejemplo nunca pensé que tendría un podcast, ¿no? Y es como, aquí estoy. Ya. Y hago otras muchas cosas, escribo, dirijo, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Como que la idea de lo que se supone que va a ser tu vida o tu éxito o tu aceptación, ¿no? Porque hablamos mucho aquí también de esto, de que yo creo que los artistas de alguna forma todos estamos buscando que nos acepten, que nos quieran y que nos valoren y que nos validen, ¿no? De repente eso a lo mejor puede tener una forma diferente a la que tú te habías imaginado que iba a tener, Claro. ¿no? Sí, totalmente. Bueno, por eso, porque siento que, no sé, o sea, no hay nada más, no sé, construido que la idea de éxito en una sociedad capitalista y patriarcal, ¿no? Uh-huh. O sea, no sé, creo que hay una deconstrucción ahí que es muy necesaria y interesante y quizás tenemos que encarnarla. Sí. Tú vas a ver, ¿sabes? Yo creo que ahí está el tema, ¿no? En cómo yo pienso incluso también en relaciones, ¿no? Yo pienso qué relaciones tenemos de referencia de nuestros mayores, ¿no? Cuando crecemos y tal, es como yo no tengo una referencia de personas, pues en mi caso, pues gays que han sido mayores y que han tenido una relación no normativa en la que yo me pueda sentir reflejado, ¿no? Entonces, de alguna forma, quizá tenemos que encarnar esas multiplicidades de formas de estar en el mundo. Pues estamos ahí, somos acuarianas, vivimos en el futuro, pues seremos las primeras, ¿no? Ya, para mí este proceso tiene mucho con aprender a decir, ¿sabes? Para poner palabras a un silencio como aprendido, heredado, ¿no? Siento que, claro, o sea, estos referentes de los que tú me hablas que te han faltado, no es que no hayan existido. Es que había un silencio que los tapaba, ¿no? Y que no te ha permitido verlos, ¿no? Ahí está. O sea que
Que no han tenido voz, ¿no? No han tenido voz o han preferido callar para no pues exponerse, ¿no? Al rechazo social, al estigma, al castigo. Y que tú, por ejemplo, igual a lo que te dedicas es a poner palabras, ¿no? Y a dejar que otros, abrir espacios para que otros también puedan poner las suyas. O... Un suspirito aquí, Mariana, un suspirito aquí, mi amor. Que nos hemos vestido igual, eso también es Sin fuerte. saberlo nos hemos vestido igual. Tú también vienes aquí a dar voz. Para, si hay alguien que no te conozca, eres María Arnal, nacida en Badalona, 1800, ¿te imaginas? Es que 1800. Es que, ¿ves? Es que o sea, hay es unas que me vidas lleva, pasadas. Totalmente, estamos conectadas. 1987, artista, cantante y compositora. Lanzaste tu primer trabajo, 400.000. O sea, venga, hasta luego. Yo creo que está ya bien, corta. está bien. 45 cerebros y un corazón. Hace casi 10 años. Joder, en 10 años nos pasan muchas cosas y cambiamos mucho. Por Total. suerte también te diría yo. Y por suerte has cambiado un montón. Desde esta primera propuesta has explorado los límites del pop, lo experimental y la voz, llevándolos a otras disciplinas más pegadas al movimiento, la ecología, el arte conceptual o la tecnología. Esta manera de entender la voz como algo más te ha ganado pues mucho cariño, obviamente, en la crítica dentro y fuera de España. ¿Cómo es esto de fuerte de las cosas que haces? Porque además vienes de hacer danza, estás lanzando como este nuevo disco, pero te vas a Japón. Vale, te cuento un poco ahora, ¿no? Sí. Sí. ¿Cómo es estar en tantas cosas? Ahora empieza hace como 3 años más o menos, ¿sabes? Vale. O sea, más o menos. Con el fin del proyecto pasado, ¿no? Un proyecto más colaborativo, o bueno, digamos, este también lo es mucho, ¿eh? Y es muy de equipo y esta etapa es como muy social y muy creativa, pero eso era más un sistema, digamos, cerrado y sostenido en base a decisiones muy desde el principio cuando empecé, ¿sabes? Que llegó un momento en el que simplemente ya no había conexión con eso, porque ya me había transformado también con todo lo que había vivido, ¿no? Entonces, hace unos 3 años, tengo claro que mi próximo proyecto va a ser en solitario y empiezo a trabajar en eso, ¿no? Digamos, sin ninguna otra restricción y sin ningún otro lugar que esconderme que no sea yo misma, mi curiosidad y mis ganas de aprender. Y todo lo he aprendido, ¿no? Entonces, nada, o sea, en este proceso de hacer este nuevo disco, ¿no? Del que sobre todo he estado súper enfocada el último año y medio, 2 años, ¿no? Llegaron propuestas. Algunas dije que no y otras dije que sí, ¿no? Y estas propuestas pues pasan por colaborar con Marcos Morao, que es coreógrafo y también pues coreógrafo de La Veronal, de la compañía de La Veronal. Por eso estoy ahora en Madrid. Bueno, ¿esto cuándo sale? No sabemos, vale, que lo mismo okay. ya hemos estrenado el disco, te has ido de gira y todo. Vale, bueno, pues esta semana del pasado... Ya habrá más canciones Exacto. que habréis escuchado, que yo he tenido la suerte de escuchar, que Exacto. son increíbles. Ay, muchas gracias. Pero bueno, sí, que estás como a muchas cosas, ¿no? Exacto, y esto está guay también. Como este espectáculo es un espectáculo sobre un libro de Mercè Rodoreda, escritora catalana, así muy icono bisexual, y icono de la literatura catalana súper interesante. Y ella... Y Marcos trabajó pues, en esta pieza y yo he hecho la música original y canto en directo. Y ahora hemos estado aquí en Matadero estos días y ha sido increíble. Bueno, ha venido Pedro Almodóvar, o sea, ha venido un montón de gente maravillosa que no me conocía, que no conocía yo antes y ha sido brutal. Y me lo he pasado súper bien. Luego también pues en estos años he hecho instalaciones sonoras chulísimas. He ganado una beca muy guay, una beca que se llama Beca Starts, que es un programa europeo de ciencia, tecnología y arte. Y por eso estuve como 9 meses yendo al BSC, que es el Barcelona Supercomputing Center en Barcelona, que es el centro de supercomputación nacional, con el supercomputador ahí y tal, trabajando, entendiendo cómo funcionan los modelos de voz sintética y entendiendo también cómo podíamos investigar sobre eso. He hecho instalaciones sobre eso también que se han presentado en sitios muy guays de Europa. Centro Nacional de Supercomputación, como decías, sí, el Laboratorio de Instrumentos Digitales de eso Reykjavik. en Islandia, sí, exacto. Luego... O sea, una cosa como muy tecnológica. mezclada, tecnológica, musical, sí, artística, sí, ¿no? O sea que... Sí,
Sí, y en mi nuevo directo, ahora como he tenido esta experiencia del baile con la Veronal, con las bailarinas de la Veronal, pues quería también, y también porque es un disco que habla mucho desde lo físico, desde la flor de piel, de alguna manera, ¿no? También porque he clonado mi instrumento, y es un instrumento que tiene mi voz, pero no tiene mi cuerpo, lo cual en el mundo de los cantantes eso es un trip gigante, porque la voz humana es el instrumento musical más antiguo, no existe sin nuestros cuerpos, pero ahora la tecnología nos permite disociarlas. Deberías hacerte un modelo tú, un modelo sintético, sería guay. Te puedo, luego si quieres te digo cómo hacerlo. Y experimentar con eso al final me ha llevado realmente a entender cómo de sofisticada y especial y única es mi propia voz, ¿sabes? O sea, como que no he querido sustituirla ni nada, ¿sabes? Para hacer lo que puede hacer mi cuerpo físico no hace falta reproducirlo, ¿no? Claro. Y bueno, eso podemos entrar, pero ya es como muy específico. Sí. Pero bueno, que ha sido chulísimo. Y con todo este material, con todas estas experiencias, con todas estas colaboraciones, pues al final me ha salido este disco que se llama Ama y que habla un poco de una historia en la que siento que tengo mi voz propia, que soy ama de esa voz, de esas otras voces que he clonado, ¿no? De esta historia que la cuento con mis palabras, a mi manera, basada en mis decisiones que tanto tiempo me ha tomado atreverme a tomar. A tomar, claro. Sí. Wow. Chicas, dadle al play, o sea, ¿cómo deciros? Es que me parece que eres tan increíble que estoy como, wow, estoy en shock así. Bueno, es verdad que lo que dices, como que tu manera de hacer música es súper especial y antes estábamos hablando como de algunos referentes de gente que me venía a la mente. Bueno, aquí estuvo Edith Circa, que la amo también y que mezcla un poco todo el tema de la física también con la música, ¿no? O Rodrigo Cuevas con ese punto como tradicional, pero dándole como esta vuelta, ¿no? Como que hay gente que se está intentando hacer otra cosa diferente también con la música, ¿no? Y llegar como a otros ambientes o ampliar un poco las opciones de lo que entendemos como la música hasta el día de hoy, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Yo creo que está habiendo como una transformación muy, muy, muy heavy, muy profunda. Hay un tema que es que salen como 150.000 canciones al día. Sí. O sea, eso es como una locura en el mundo, ¿no? Igual son más. De estas, un porcentaje alto son bots hechos con IA, o sea, generativa, para mantener las stats, o sea, las estadísticas de los reproductores de música. Claro, o sea, es como todo ya y de que muy haya novedades podrido. Constantemente, Exacto. que no siempre repitas lo mismo, Exacto. ¿no? Pero ya no sabemos lo que significa que es lo pop, ¿sabes? O sea, siento que lo pop ya no tiene una forma concreta, sino que tiene muchas y que digamos que lo pop también te permite explicar algo, pero tampoco te vayas muy profundo, ¿sabes? Porque no hay la capacidad de atención y más en el mundo en el que vivimos, que todos estamos como muy... Bots. Sí, exacto. Entonces siento que igual hay esa ambición pop se puede explicar con una ambición de conectar, ¿no? Pero dentro de la conexión existen muchos circuitos posibles. Claro. No solo es ni tenemos que desear el circuito, digamos, del estadio lleno. No Obvio. sé. En esta idea de lo que decíamos antes, ¿no? De que es el éxito que es triunfar. Exacto. Que te escuchen 3 millones de personas o que te escuchen 200.000 y que sean súper acérrimos y que realmente consigas influir y contar una historia y hacer que se muevan cosas dentro de ellos, ¿no? Ahora estábamos escuchando las canciones y yo decía, ¡buah! Es que se me pone la piel de gallina, ¿no? Y es como, yo creo que al final la música va mucho de eso, ¿no? Como de que te remueva por dentro y de alguna forma te transforme, pues o emocionalmente o incluso políticamente, ¿no? Porque ahora pensaba con esto de que decías de que es difícil profundizar. Claro, ¿qué piensas tú de cómo juega la política dentro de tu arte o de cómo construyes tú tus canciones, ¿no? O sea... Siento que este disco habla desde un lugar diferente. O sea, para mí, cuando quise hacer este disco, porque realmente me he permitido escoger querer hacerlo y no hacerlo porque era lo que tocaba o lo que tenía que hacer rápido y tal, decidí que iba a hacerlo poniéndome en la situación de hacer cosas nuevas o de hacer cosas por primera vez, muchas, digamos, ¿no? He buscado no repetir
los procesos para realmente hacerlo, o sea, ponerme en esa situación que hablábamos antes, ¿no? Como de eterna aprendiz, que es algo que a mí me inspira muchísimo y despierta mucho mi curiosidad, ¿no? Claro. En vez de despertar el miedo, ¿no? A igual decepcionar al oyente que le gustaba mi disco o le gustaba más el segundo o le gustaban las instalaciones, ¿sabes? Como no pensar en el afuera realmente y pensar en esa idea de interioridad, ¿no? Y hablar desde un lugar íntimo, hablar desde una historia íntima. El disco está dedicado a mi prima hermana, que murió cuando tenía 15 años a causa del VIH, porque mis tíos son de esa generación que, bueno, pues que vivieron la crisis en España de la heroína y que pues al final pues murieron también de SIDA, ¿no? Pero al nivel familiar yo no supe todo esto hasta años después de que murieran todos. Imagínate qué heavy, ¿no? Lo que decías antes, ¿no? Del silencio, ¿no? Sí. También estuvo aquí Carla Simón. Exacto. Hablamos como en romería. Siento que hay muchísimos artistas ahora que estamos como poniendo palabras a esas heridas que vivimos de pequeños, ¿no? Y que heredamos la manera como de relacionarnos con ellas, ¿no? Y ahora que tenemos nuestras propias historias y recursos para pues no sé, hablar, ¿no? O cantar, pues encontramos las palabras como las que necesitamos decir, ¿no? Entonces, esta historia, por ejemplo, para mí es profundamente política, no como igual cantaba desde lo político en, yo que sé, en el disco anterior o en el anterior, que era más hacia, no sé, desde un lugar más como de declamar, ¿sabes? Más como hacia el mundo, con palabras más reconocibles para el mundo. Ahora lo hago desde un lugar que es seguramente más incómodo para mí, claro, pero mucho más necesario, ¿sabes? Más y sin duda honesto, ¿no? Y siento que hay algo aquí que es profundamente político, de la manera como entiendo yo lo político. Luego también siento que es un disco que es, no sé, que es muy feminista también y que habla desde un lugar, desde eso que el cuerpo almacena también, de eso que el cuerpo hereda, ¿no? También hay una manera política a través de lo ético, ¿no? De cómo he usado la inteligencia artificial, ¿no? De cómo he entrenado los modelos de voz sintética a partir de mi propia voz, con mis datasets, de manera colaborativa también, no sé. Por ejemplo, la canción Que me quiten es una canción que habla, por ejemplo, de todos los martirios, no solo físicos, mentales, psicológicos, heredados, que han sido perpetuados, ¿no? sí, sobre el cuerpo de la mujer en la historia de la humanidad. Wow. Pero es la canción que te he puesto antes, la vale. segunda, Wow. ¿sabes? Claro, entonces ahí, por ejemplo, no soy súper literal, ¿sabes? Soy muy poética, parece que te esté hablando de, no sé, de qué te esté... Bueno, no, en realidad es bastante claro, pero si te lo explico, entonces también, no sé, es como que no hace falta que te lo explique para que sientas esa emoción, ¿sabes? Este disco quería hacerlo así, no quería que las canciones, para que conectaras con ellas, te las tuviera que explicar. Siento que había un esconderse en esto, ¿sabes? Mira, yo te lo explico y luego lo escuchas, así ya vienes como y así preparado. Ya estamos todas nos hemos entendido, sabemos de qué va esto y ya todo tranquilito, ¿no? Siento que con este disco me propuse hacerlo así, que todo fuera como más directo, ¿sabes? Porque de alguna manera en los otros discos sentía que había usado mucho esta idea de lo conceptual, ¿sabes? Como para esconderme, ¿sabes? De la posibilidad pues del rechazo, no sé, o algo así, ¿sabes? Yo creo que sí, ¿no? Siento que hay como algo profundamente político y, no sé, y de la confianza de decir, esto lo he hecho para mí, o sea, no sé cómo decirte, sí, y si tú ha cumplido su función, si tú conectas o no conectas, no pasa nada, ¿sabes? Es que también lo entenderé, que no conectes, pues no es para ti, no pasa nada, ¿sabes? Pero será para otra persona y a quien le tenga que llegar, le llegará, ¿no? ¿Será eso el Plutón en el ascendente? ¿Será eso? Lo vamos a descubrir. No, porque son 28 años, no tiene sentido que ya los, ¿sabes? Que ya lo hayas descifrado. Exacto, así en el primer momento, chica. O sea, me parece que es súper revolucionario y creo que es un poco el momento en el que estamos, ¿no? Que a veces, y aquí también lo debatimos mucho,
esta cosa de como sobreexplicarnos, ¿no? E Ya. incluso dentro de la comunidad o de lo queer también, ¿no? Como esa sobreexplicación constante de identidades, Ya. de orientaciones, de Ya. lo que somos, de cómo creamos, Ya. de esta película significa esto o Ya. significa esto otro, ¿no? Y como abrazar esta idea más de la incomodidad o de la no resolución Sí. o de no hacer el reel que te diga 3 tips para no sé qué. Es Ya. que la vida no son tips, la Ya. vida también son a veces lo que dices tú. Ya. Sentimientos, cosas que te pasan y que te descolocan. Sí. Y son Ya. mucho más profundas que una simple explicación o un título. Sí, pero aquí siento que, o sea, sí, pero si lo conectas con el colectivo, entonces te diré, o sea, donde ha habido heridas de silencio, ¿sabes? Donde se ha querido tapar la Claro. boca, que ahora se hable todo lo que sea necesario, ¿sabes? O sea, no sé. Pero sí que... cuidado en caer en la sobreexplicación constante de lo que somos, ¿no? Sí, y no puede ser. lo que dices tú, ¿no? En vez de explicarte todo el rato, es como ahora ya hay mucha información y muchas cosas a las que puedes Ya. acceder. Yo quiero vivir mi vida, yo tengo derecho Claro. a vivir mi vida sin tener que explicarla a todo el mundo, ¿no? Ya. Y esto como que artísticamente me parece que también va un poco en la misma línea, ¿no? De quiero ser la artista que soy sin necesidad de tener que estar poniéndome en unos parámetros o en unas etiquetas de lo que supuestamente Es tengo como que una ser, especie ¿no? de masking, ¿no? Raro, o sea, como... Ya, pero es que al final también está en nuestro deseo de pertenecer todo el rato. Bueno, me estoy... Exactamente. Estoy polifónica ahora. Estamos en la polifonía, nosotras solas. Porque precisamente queríamos hablar en este episodio sobre polifonía queer, porque aquí Me en Sabor a encanta. Queer hija somos muy intensas. Porque precisamente yo creo que conecta con esta idea de lo que yo creo que está pasando ahora, que es la multiplicidad, ¿no? O sea, como que obviamente, como tú decías, por ejemplo, en tu proyecto, es algo que está liderado por ti, pero está acompañado de una multiplicidad de voces, de personas que trabajan contigo y demás, ¿no? Totalmente. Y creo que esto conecta mucho con que socialmente también estamos como cansados de estos grandes líderes o esas puntas de lanza, ¿no? O este artista que lo ha cambiado todo, ¿no? Para que ese artista cambie todo, hay todo un conjunto Sí. de otros artistas y de otras cosas que están pasando a la vez, ¿no? Totalmente. ¿Cómo vives esto tú? Me ayuda mucho pensar en ecosistemas, ¿sabes? Es decir, que haya un artista que es punta de lanza y que abra espacio, es positivo también para el ecosistema, pero el ecosistema también, o sea, todo lo que es necesario también para alimentar estas relaciones tiene que tener también, no tiene que ser cuidado, ¿no? También, no sé, siento que explicar la cultura también desde esta perspectiva más de relaciones, ¿no? En espacio, tiempo y discos y libros, ¿no? Salir también de esto es solo música, esto es solo cine, esto es solo literatura, ¿no? O sea, es como esto es solo todo política. está mezclado, claro, Está todo todo está entremezclado. mezclado y, por ejemplo, o sea, no sé, a mí el cine y la literatura me inspiran un montón, a veces más que determinadas músicas o artistas estrictamente musicales, Exacto. ¿sabes? No sé, por ejemplo, con Sara Torres, ¿no? Que somos súper amigas, sí. Yo voy a presentar su libro en Barcelona. Ah, sí. Sí, vente. Por favor. ¿No te quieres hacer unas vacaciones Pues sí. barcelonesas? Sería perfecto. El 12 de febrero. Perfecto. Por tu cumple, Me casi. sienta todo genial. ¿Sí? Me parece increíble. Yo allí estaré. Si puedo estar, estaré. Pues vente en el CCCB. O sea, las dos juntas. Claro, ¡Boom! y somos súper amigas. Ella ha escrito el prólogo del disco y, por ejemplo, cuando ella estaba viviendo en Barcelona y yo estaba empezando con el disco, ¿no? En un momento dijimos, ostras, cómo molaría como acompañarnos, ¿no? Y tal. Y al final, pues la vida te lleva aquí, no sé qué. Ella se muda a Madrid, y somos muy amigas, igual, pero simplemente ya no nos vemos tanto como nos veíamos en Barcelona. Claro. Y lo fuerte es que entonces las 2 últimas semanas antes de entregar el disco, de terminarlo, de que ella me proponen presentar su disco en Barcelona, no sé qué, a su libro, entonces empezamos a ver cómo se parecen, ¿sabes? Lo que hemos querido decir las dos, ¿sabes? O sea, como... Que estáis compartiendo reflexiones a la misma vez sin Exacto, saberlo. sin saberlo, porque pertenecemos a un ecosistema. Es a lo que voy, ¿sabes? O sea, es como que hay ideas, hay, no sé, imágenes, ¿sabes? Sensibilidades que se despiertan en un tiempo, espacio, ¿sabes? Gracias también a todo ese ecosistema artístico, ¿sabes? Y de repente ves que hay unas sincronías ahí, ¿no? Que seguramente pues no encontraré en otro disco. Exacto. Sin embargo, en su libro lo he encontrado, ¿no? Incluso hay
no sé, es que, claro, me lo estoy leyendo y es como, wow, qué fuerte, ¿no? Porque estamos hablando un momento, ¿no? Y además es que yo creo que una de las cosas que tiene Sara es, bueno, para mí que es fascinante, o sea, que yo me quedo así tonta Y cómo escuchándola, habla, ¿no? Es de como cómo el eres timbre de su capaz voz. de, exacto, cómo eres capaz de poner palabras Ujú. a cosas que las siento, Sí, pero no soy capaz de explicarlas con exacto. esas palabras. Entonces, como que ella es capaz de aterrizarlo Ujú. y aterrizarlo además de una forma bellísima, ¿no? Entonces, Bellísima. como, ¡buah! ¡Qué Sí, regalo, tío! totalmente. A mí me encanta pensar cuando habla cómo está pensando su cabeza, su voz interior, ¿sabes? Siempre me imagino, digo, wow, porque de repente estás ahí como hipnotizada escuchando, vas entendiendo, ¿no? Vas entendiendo, es que incluso en el ritmo, como Sí, lo dice, ¿no? O sí, sea, el ritmo de las palabras sí, y cómo de repente te saca una palabra que es perfecta, es esa, ¿no? Es como, como elocuencia, o sea, como sí. decir, hay un molde y tú estás encontrando como, ¿no? El pastel que coincide perfecto con eso, ¿no? Yo siento que los artistas, bueno, o la gente que crea, es como un canal Ya. de conexión, bueno, aquí súper místicas. Pero tú también intervienes en eso, ¿eh? Yo creo que interviene, es Totalmente. como que hay un don, que cada una tenemos dones diferentes, Ujú, ¿no? Y entonces como que tú te conectas a ese don y de repente te conviertes como en el canal de algo ujú. que tú estás como, pues eso, como Contribuyendo. contribuyendo y ordenándolo, lo Ujú, que dices tú, ¿no? Como ese molde de vas como ujú. colocando todas las palabras Sí. y de repente cuando ese instrumento está como ordenado en su Ujú. sitio, surgen unas magias de... Claro. También por lo que recibes, ¿no? De Ujú, lo que está pasando en ese momento. ujú, A través de lo que conectas y a través de lo que no. También el no, lo que no te gusta o lo que no conectas, te ayuda mucho también a saber en lo que sí. ujú. Muchas veces, por ejemplo, en bloqueos creativos o cosas así, que por suerte en los últimos años es como no he tenido, pero muchas veces cuando estoy empezando un proyecto igual tengo dudas o lo que sea, es como, ¿qué es lo que no? ¿Sabes? Empiezo siempre por ¿qué es lo que no? Ah, qué Y guay. entonces eso me ayuda. Es como respirar al revés. ¿Eso lo has hecho alguna vez? No, Vale, ¿quieres hacerlo ahora? venga. Vale, es brutal esto, ¿vale? Alguna vez que estés agobiado o lo que sea, ¿vale? Simplemente vamos a sacar aire hasta que ya no tengas más, ¿vale? Ujú, Y luego simplemente dejas, cuando ya no tengas más, dejas que el cuerpo haga lo que tiene que hacer, ¿vale? vale. Y respiras, o sea, Ahogarse. no, porque Ya. cuando pensamos en respirar, pensamos siempre que el uno es coger aire, ¿no? Pero hoy sí Ujú. el uno es dejarlo, ¿vale? Tira, Wow. vale, ahora vamos a Venga. hacerlo, ¿vale? Coge un poquito y ahora... ¿No te ha salido esto? No, pero tienes que estar como Ay, ahogadísimo. ahogadísimo. O sea, tan ahogado que luego simplemente haces como... Y no Ah. respires, deja que el cuerpo haga. Se Ah. llena solo y la respiración esa es increíble. Qué guay. Hazlo después si quieres. Mira, te has quedado drogada. Me he quedado como... Así estoy perfecta. Ya Claro, empezó... entonces el uno es sacar aire. Uy. Ay. Pues nada, aquí Eso funciona estamos. súper bien. Espero que lo estéis ensayando en casa. Pensaba que también es verdad que, por ejemplo, tu música toca mucho temas de ecología, por Ujú, ejemplo, que es un tema que, por ejemplo, en el arte contemporáneo, yo qué sé, ujú. en otro tipo de Filosofía. ambientes, ¿no? Como filosóficos o de arte, como que se Ujú. toca mucho, pero es verdad que la música no es un lugar como tan habitual, ¿no? Bueno, porque es lo que hablábamos antes, ¿sabes? Que determinados discursos en el contexto de pop, aunque lo mío no sea, o sea, bueno, es como difícil definirlo, ¿no? Pero Magia. sí, Es muy gracias, mágico, amor. es muy como... muy mágico, Gracias. muy espiritual. Ya, eso también. Sí. O sea, Como un canto de... Joder, es que aquí a parece que ver, te... a ver, me a da- ver, a ver, suéltalo. Yo, esta canción, que ya no me acuerdo cuál era el nombre, pero... Madrigal o la No, la segunda. Que segunda. me quiten. Que Es me como un quiten. canto del corazón, tía. Ya, qué Como se bonito. nota que se escucha tu voz libre, Gracias. libre, Qué ¿no? En guay. como bella, Ujú. O libre. sea, creo Oh, que este disco sin duda es el que está mejor cantado, o sea, ujú, sin duda. Y siento que también, no sé, he llegado a un lugar
no sé, estoy orgullosa realmente, porque no era fácil y lo he conseguido hacer, ¿sabes? Este es mi premio realmente. Qué guay, eso es lo mejor Sí, que te puede pasar. sí. Pues sobre lo que decías antes, es porque el disco anterior a este lo empecé con el corazón roto y sentí realmente que eso era un apocalipsis, o sea, una mío, separación es como un fin del mundo. Y entonces de Literal. ahí pensé, ostras, ¿cómo? O sea, realmente fin del mundo, ¿sabes? Apocalíptico. Entonces, porque era como, de repente desaparecía un hogar, desaparecía una casa, desaparecía una persona que era tu persona, desaparecían unos sueños, desaparecía una familia, desaparecían unos amigos, ¿no? Una identidad. Sí, exacto. Un Sí, tú que ya sí. no va a existir. Sin embargo, tenía que ser y lo sentía de una manera muy clara, pero había un dolor tan fuerte y dije, ¿cómo? Y de aquí vino la idea de hacer un disco un poco sobre los relatos que han acompañado a la humanidad en el imaginar el fin del mundo, ¿no? Y entonces de ahí venía, pues claro, es nuestro fin del mundo el que pensamos, ¿no? Por eso había la figura del meteorito, ¿no? Porque es un personaje que siempre está ahí, ¿no? En el fin del mundo. Había la sibila, que la sibila también es un canto tradicional milenario del Mediterráneo, que se conserva sobre todo en algunos sitios muchísimo aún, pero sobre todo en Mallorca. Y eso, ¿no? Pues también, ¿no? Luego había como, bueno, un montón, era muy fantasioso en el sentido de que imaginas como futuros que de alguna manera te den esperanza, ¿no? Frente a ese apocalipsis. Y también porque nuestro fin del mundo tiene que ver con la idea de la ecología, ¿no? Y ahí había mucho de literatura, por ejemplo, había un montón de literatura. Pues había Ursula K. Le Guin con su ficción especulativa, había Donna Haraway, había Timothy Morton, ¿no? De filosofía pues, ecológica, de entender que la Tierra somos nosotros, ¿no? Que lo ecológico somos nosotros, empieza con nuestros cuerpos, con la relación con el mundo. Y bueno, un montón de cosas que no eran pop. Claramente no lo eran. Pero bueno, ahí está, ¿sabes? Para quien lo... Quien quiera profundizar Exacto, ahí, pues sí. chica, Sí, un sí, librito sí. y pa'lante. Totalmente, sí. Hablando de esta multiplicidad que a mí me gusta mucho de voces, que antes te mencionaba otra Pero artista. espera, en No, Ama, dale. ¿sabes? En este disco ya, Claro, no te deja hablar, ¿no? Pero en esta, que si quieres preguntarme en plan, ¿qué te ha inspirado, no? Perfecto, tía. O sea... ¿Qué te ha inspirado para hacer Ama? Me estoy haciendo las preguntas yo misma. No, aquí, por ejemplo, obviamente literatura, pues está Sara Torres, ¿sabes? O sea, eso es así. Sara está en todos los sitios, Sí, mi amor. exacto, totalmente. Y luego, por ejemplo, a nivel de cine, o sea, ha habido documentales que me han cautivado un montón. Por ejemplo, el de Nan Goldin. ¿Lo has visto? No. Increíble, está en Filmin. Se llama La belleza y el dolor. Ujú. Es tan bonito, ¿no? Cine Carla Simó también, claro, obviamente. Mírate el de Nan Goldin, es precioso. Qué guay. Sí, sí. Es que no sé, ella es increíble y su historia es preciosa y cómo está contado el documental me ha encantado. Entonces, de Ama, ¿qué decimos? Todo esto. Ah, ya está, ¿no? Como Bueno, que esas hay son tus más, pero... referencias. Sí. Y nos estamos poniendo en plan chicas buenas que vienen a hacer promoción. Pues sí que Hombre, eso está si muy bien. pudieras invitar a Nan Goldin sería increíble. ¿Te imaginas? ¿Por qué no te vas a Nueva York? Taste of Queer. Sería increíble. ¿No? Queer flavor. Exacto. Tenemos bastantes fantasías que puede ser. Estamos trabajando en que sucedan esta temporada, pero no sé si Nan, pero bueno. No hay que decirlas. No hay que decirlas, no. Pero yo confío en que van a suceder. Pero Nan sería muy buen. Sería una fantasía fuerte. Hemos hecho alguna Hombre, en inglés. ella tiene sus primeras expos, fue de las primeras en hablar sobre el VIH, porque básicamente ya estaba en toda la comunidad queer, ¿sabes? Del momento en Nueva York, en los 80, o sea... O sea, quería mencionar ahora a esta otra artista que la mencionábamos antes, que no la hemos escuchado, pero... O sea, tú no habías escuchado, pero que me gusta mucho, que se llama Hai. Ya, después ella es me australiana y fíjate, en su... O sea, porque me recordaba un poco a esto que hablamos de la polifonía, de la multiplicidad de voces. En su último disco, que se llama Humanize, tiene una canción que se llama Satellite. Y ella precisamente dice, este álbum es para mi familia trans y queer y nuestros aliados para agradecerles por iluminar cada espacio en el que se encuentran, ¿no? Como en este momento también en el que vivimos, en el que todo lo que implica diversidad o diferencia o ruptura con lo sistemático, estamos en un momento ¿no? muy conservador también, Claro. ¿sabes?
ese Plutón en Eso, Acuario que venga ya fuerte ya, a de construir un poco estas estructuras ya. que nos han enseñado que la vida solo es de una forma, ¿no? Entonces como... Ya, pero ¿no crees que especialmente hay una deriva? Lo decía Lucía Littmayer, ¿no? Hace Ujú. poco dice, yo es que tengo la sensación que me fui a dormir en 2019. Sí. ¿Lo has escuchado? Sí, no, ¿Esto? lo mismo lo dijo aquí también, puede ¿Ah, ser. sí? Sí, Ah, puede ser. sí, Y puede luego de ser. repente estamos como en una época ya en la que se está cuestionando todo. Todas las Exacto, luchas que se habían como exacto. ganado, Que ¿no? Por estábamos un ya rato. tranquilas, descansando un rato, diciendo, "Uf, cómo ha costado", y toda la Exacto, gente que hemos perdido por detrás, exacto. ahora vamos a descansar un Sí. rato y ahora nos vemos otra vez yendo a la cocina a coger el cuchillo grande, como en una película de terror, Ujú. a ver de quién me tengo que defender. Sí, exacto, sí, sí. Sí. Heavy, ¿no? Totalmente. Am, Y entonces esta multiplicidad de voces, en tu caso, por ejemplo, de tu proyecto, ¿cómo ha funcionado? ¿Cómo lo has trabajado? bueno, a nivel musical, estrictamente musical, me he inspirado muchísimo con, digamos, la tradición polifónica tradicional, ¿no? Eso es algo que, bueno, no ha cambiado en relación a, pues, a lo que he hecho antes. Siempre siento como que encuentro muchísima riqueza e inspiración en lo antiguo, no sé cómo decirte, ¿no? Ujú. Aquí digamos que hay un momento en la polifonía, en la historia de la polifonía, porque empieza sobre todo cantando a Dios, ¿no? Y como estas voces cantando a Dios. Y hay un momento en el Renacimiento que eso se separa y se empieza a cantar desde, o sea, digamos, sobre las emociones, desde un lugar más pagano o simplemente más humano, ¿no? Y tiene que ver pues con la multiplicidad de voces que tenemos dentro de nosotros, que no son las voces divinas, sino que son humanas, ¿no? Y entonces, sobre todo, por la polifonía del Renacimiento, por eso ahí, por ejemplo, la canción que te he enseñado, la primera, se llama Madrigal y es un nombre de un tipo de composición que en ese momento fue como, no sé, el pop de la época en lo polifónico, ¿no? Y, y entonces, eso por un lado, siento que todas las canciones tienen muchísimas voces, luego por el otro, en el research, en la investigación alrededor, o sea, de lo tecnológico, de una tecnología que está marcando nuestra época y que se está usando de manera muy horrorosa, ¿sabes? En muchos contextos y potencialmente peor aún, Ujú. ¿no? En ese sentido, como artista, he sentido la curiosidad y también, no sé, responsabilidad igual no, pero sobre todo la curiosidad de entender cómo funciona, de un poco también entenderlo para, no sé, combatir un poco el miedo generalizado, porque todo el mundo habla sobre esta tecnología, pero ni siquiera sabe cómo funciona, ¿sabes? Entonces Claro, es como, un momento, a ver, o sea, desconocimiento es miedo, eso siempre es así. Entonces, exacto. cuanto menos sepas, más fácil te vas a creer las cosas que se dicen por ahí y muchas Ujú, son mentira, ujú. muchas son verdad también, ¿sabes? Claro. Entonces, siento que es un momento también, esta tecnología en concreto que está definiendo nuestra época, es súper poderosa pero no es autónoma, o sea, son personas decidiendo cómo usarla negativa o beneficiosamente para el resto de la sociedad, ¿no? Al Ujú. final vivimos en una sociedad totalmente capitalista, liderada por gente que está con cabeza volada, con otros detrás que aún son más poderosos y que ponen a estos títeres. Entonces, va a ser época Plutón en Acuario, de tener que luchar por cosas que parecían que estaban ya ganadas, eso es Ujú. así, ¿no? Pero en el caso de la inteligencia artificial, pues al final es una tecnología que hay que afecta a todos los sectores, A todos. no por igual, pero sí a la vez, ¿no? Ujú. Y a nivel global, con una rapidez bestial, ¿no? Exponencial, Sí, además, si somos capaces de ver lo que estamos viendo ahora, imagínate exacto. aquí a 5 años. Sí, pero bueno, no puede crecer de la misma manera. Bueno, eso ya entraríamos, pero bueno, sí que es verdad que consume unos recursos determinados, Ujú. etcétera, 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 ¿no? Tiene que haber desde lo público, desde lo democrático, ¿no? Un espacio de laboratorio para poder regular, ¿sabes? O poder, no sé, estudiar, soñar también con qué usos, ¿sabes? Beneficiosos puede tener esta tecnología, que la puede tener. Exacto. Y para mí, esta polifonía a través de, o sea, este reproducir dimensiones de mi voz, ¿no? Para llevarla a sitios que mi cuerpo físico no puede, ¿no? Entenderla como un instrumento más amplio, más complejo, y hacerlo de la mano de físicos increíbles, ¿no? De un equipo maravilloso que aprovecho para agradecer al BSC y al BSC Database Group, ¿no? A todo el grupo con el que he trabajado, con Fernando, con Sol, con todo el mundo. Y,
y poderlo hacer con esta calidad, con esta también predisposición también ética, ¿no? De decir cuál es nuestro manifiesto de uso, ¿no? Y vamos a intentar quedarnos ahí, entender eso, ¿no? Y luego hay una cosa que se llama explicabilidad de la IA, que significa como hacer un poco de altavoces de cómo lo hemos usado, ¿no? De ayudar también a determinadas personas que puedan tener interés, como acercarse y a entender también más en profundidad cómo funciona, a quien le interese que se pueda sumar a eso, ¿no? Exacto. Y luego por otra parte, más en la dimensión más emocional del disco, sin duda en el aprender a nombrar, ¿no? A decir a través de estas otras voces, ¿no? Y luego también creo que también una, no sé, o sea, como una afirmación del permiso de poder ser muchas a la vez, ¿no? No tener que ser una, ¿no? Aceptar esa multiplicidad dentro de mí y no sé, y explicarla también a través de las canciones. Claro. El arco emocional de este disco es muy diferente de lo que venía haciendo antes. Es profundo, es íntimo, es emocional, pero también hay canciones que son ligeras, ¿sabes? Pero no superficiales, pero ligeras, como que te elevan, ¿sabes? Que son más, no sé, más alegres, más como, o como pellizco, ¿no? Que hablan pues de un ta. Yo creo que esta cosa de lo que dices tú de permitirte ser muchas, ¿no? Como que Exacto. También yo lo pienso como que somos todo y no somos nada, ¿no? Como esa posibilidad también de poder ser otras muchas cosas que hasta ahora no has sido. Exacto. Y que eso no quita nada, ¿no? O sea, que todas las posibilidades están abiertas, ¿no? Eso yo creo que es súper bonito. Y ahora en este momento también en el que hay este resurgir de la espiritualidad, ¿no? Pero eso tiene que ver con el miedo y con... Claro. Porque hay ¿Qué espiritualidad también, digo yo, ¿no? ¿Qué espiritualidad, no? Una espiritualidad que a lo mejor viene, como tú decías, con una voz que viene de arriba que te dice como lo que tienes que hacer, ¿no? Que hay poca escucha interna y que hay poca negociación también con los demás, ¿no? Y como que no hay una revisión de lo que implica o de lo que ha implicado hasta ahora las grandes espiritualidades pues, de las religiones, ¿no? Que lo vemos ahora, por ejemplo, con todo lo que ha pasado alrededor de Rosalía, ¿no? Es como, ¿podemos reinterpretar las cosas o tenemos que coger, en este caso, como ese catolicismo y como romantizarlo? A ver, yo creo que ella tiene todo derecho de hacer lo que le dé la gana, ¿sabes? Claro. Y que el público, lo siento, o sea, el público es autónomo. Si no conectas con algo, no conectes. No machaques, ¿sabes? Un artista tiene que hacer lo que le dé la gana. Y el público tiene que tratar al artista como se trata a uno mismo. O sea, no es como... Contigo no pasas ningún filtro, ni te metes caña y luego lo metes fuera. Exacto. No, ¿sabes? O sea, es como... Y luego es el ecosistema, ¿sabes? Si esto es algo que es importante en esta época, seguro que habrá otras voces que igual, ¿sabes? Con las que conectes más, ¿sabes? Pero es interesante como debate, ¿sabes? Que se abra. Exacto. No sé, yo siento y como que es un reflejo de la actualidad, que de hecho el hecho de que conecte de esa forma tan profunda con tantísima gente... Bueno, pues te dice mucho del momento actual en el que estamos viviendo también, ¿no? Sí, pero no sé, yo le quiero quitar también como, no sé, machaque, ¿sabes? O sea, es como, basta, tío, el público que se ponga un poco las pilas, ¿sabes? No sé. Bueno, y que decidas elegir, porque yo a lo mejor con partes del discurso de lo que implica el disco no puedo estar de acuerdo, puedo no estar de acuerdo, lo que no me quita disfrutar la experiencia de escucharlo y decir, ¡buah! Es una locura. O sea, realmente me impacta y me genera emociones. No puedo desligar una cosa de la otra. Y tampoco, y es una capa más. Se está permitiendo también compartirla, ¿sabes? No sé, yo lo veo solo positivo. Claro. Luego, no sé, o sea, también separar lo religioso de lo espiritual, ¿sabes? O sea, espiritual puede ser todo, ¿sabes? O sea, es como algo, yo qué sé, la física cuántica es como súper espiritual, no sé cómo decirte. La idea de que en realidad nosotros estamos aquí, pero vas abriendo como escalas del mundo y estamos en una bola que flota, ¿sabes? Y en medio del universo, no sé, es como, ¿eso no te parece absolutamente espiritual? La idea de que nos vamos a morir y dejaremos de existir, ¿sabes? O sea... ¿No? Entonces, simplemente siento que ahora, como estamos en un contexto en el que cada día es una barbaridad detrás de otra, un contexto bélico, un contexto muy crispado, ultra polarizado,
con una capacidad de atención súper limitada a causa de la tecnología que ha definido también nuestra época, ¿no? De las redes sociales, todo esto, que se ha diseñado para que nuestra capacidad de atención se destruya, ¿sabes? Para que estemos adictos y porque nosotros somos el producto, ¿no? de estas empresas. Nuestra atención es el producto. Entonces, también porque hemos llenado de contenido Internet y gracias a eso se han podido entrenar estos modelos masivos, ¿sabes? O sea, claro, exacto. Entonces, no sé, siento que el mundo está loco, lo sentimos y eso nos inquieta y nos asusta terriblemente y hay una sensación como muy de prebélica. O sea, es así, ¿no? Todo el rato, como mucha agresividad y mucha... Sí. Y descontrol, ¿no? Y tristeza, exacto. ¿no? Como mucha... Entonces, bueno, al final, ¿qué se dispara? Pues el miedo. ¿Y qué necesita el miedo? El miedo necesita consuelo, necesita esperanza, necesita... ¿Y qué te da eso? Pues te lo da la religión desde hace siglos, ¿no? Milenios. La espiritualidad es un espacio, bueno, no sé, que igual no te da las respuestas como tal, ¿sabes? Como te las quiere dar la religión, pero igual te puede acompañar, ¿no? Uh-huh. En el vacío, no sé. En este vacío existencial que al final... Sí, o en el creer algo que igual no tiene un nombre y no tiene una manera de, yo qué sé, de decir las cosas aún, ¿sabes? No sé. La fe, la idea de fe no tiene por qué ser religiosa, ¿sabes? Efectivamente, claro. Con esto que hablabas antes de la inteligencia artificial, ¿no? Que además en Estados Unidos ha habido pues todo esta huelga dentro del mundo del cine que es un poco inganable porque es una cosa muy apisonadora, ¿no? Bueno, pero está muy bien que Pero se está ahí como luchando para precisamente defender los derechos de la creación y de las ideas, ¿no? También porque estos modelos, como decías, van a crear como patrones de conducta, de ideas, de creatividad, de conceptos, ¿no? Cuando ya lo pasamos todo por ChatGPT, empieza como a repetirse porque detrás de esa máquina, por mucho que aprenda por todo lo que hagamos, hay personas que han definido una serie de parámetros, ¿no? Que se van a repetir. Sí. ¿Cómo en esta cosa que decías antes del manual o de cosas que éticamente tú has visto que podían utilizarse, ¿qué parte es la que ves ética de todo el universo de la inteligencia artificial? O sea, no, siento que hay que construir una ética de la IA, ¿sabes? Que esa es una de las cosas que va a venir también en los próximos años, que lucharemos por nuestros derechos digitales. Claro. Es así, ¿sabes? Ahora, si quieres que me ponga en plan... como profetisa de la IA, ¿sabes? Me encanta. Eso no te sé decir. O sea, no me da ninguna esperanza si cae en manos Vamos a morir todos. de la gente. Claro, no. O sea, hay cosas que dan mucho miedo. Por ejemplo, la IA aplicada al armamento bélico. Eso da mucho miedo. O al control social, ¿no? Eso da mucho miedo. En medicina, por ejemplo, me parece que puede ser increíble y en otros usos, ¿no? Pero bueno, el arte, desde lo simbólico, tiene que poder experimentar también con esta tecnología, porque el arte no necesita unos resultados como lo necesitan, por ejemplo, el supercomputador cuando trabaja con inteligencia artificial o con modelos, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, esta beca en la que me dieron, ¿no? Con la que pude estar ahí, pues claro, nos pedían resultados, pero los resultados eran como, bueno, he querido investigar esto con esto, yo qué sé, uno de mis compañeros, Antoine Bertin, por ejemplo, él trabaja con ultrasonidos de murciélagos, ¿no? Para lo que también es como la comunicación entre especies, ¿vale? Que también da miedo, ¿no? Porque hay un punto que es como, dejemos que a las hablen abejas. Su idioma, exacto, no nos metamos ahí también en esa conversación. Claro, pero ahí hay un tema también, ¿sabes? O sea, pero ¿te refieres...? Comunicación entre especies, o sea, si tú... O sea, que a través de inteligencia artificial puede descifrar como los parámetros que se repiten para tratar de descifrar un idioma, un lenguaje. Claro. O sea, hay muchas direcciones que son súper interesantes, porque en realidad es como construir más cerebro, ¿sabes? Más cerebro humano. Pero
Depende de O sea, que nosotros. vamos a poder hablar con los murciélagos. Bueno, o ellos van a decir, paso de ti, ¿sabes? O sea, no quiero En plan, humanos. no me imites ese idioma porque ya sé que tú no eres de los Claro, míos. Paso de ti. exacto. No, porque además, claro, los murciélagos se comunican por ultrasonidos que nosotros, por nuestro rango de audición, no Claro, llegamos a podemos- escuchar, ¿sabes? claro. Entonces ahí también hay algo interesante. Me dan muchísimo Em, miedo los murciélagos. ¿Sí? Sí. Porque No son sé como por qué. ratas con alas. Sí, exacto. Ya. Me dan mucho miedo, ¿eh? Me cago Sí, vivo. pero eso es por Batman, ¿no? Bueno, no, porque No Batman sé, es salva, como ¿no? que siento eso, como... O sea, una vez me metí en una cueva, ¿no? Que había Ah, murciélagos. O sea, si me ves gritando ya, por el suelo, ¿sabes? Como empecé a moverse ya. así. A mi madre me dijo cuando era pequeña, en plan, tú mírate desde la perspectiva de la araña, ¿sabes? O de la perspectiva de la hormiga. Claro, ya. Son ellas que están asustadas. Pero imagínate que te Que somos roza. Uf, gigantes. ya, Ya, pero somos somos gigantes. gigantescos, Ya, ya. ¿sabes? No tenemos esa ¿Y esos, perspectiva. has visto esos que son gigantes de murciélagos? Que hay como en no sé dónde, en África, creo, o en Sí. Australia. En Australia, sí. En Australia Fuerte, hay eso unos... es fuerte. Son águilas, parecen Ya. putas águilas. Pero de ahí viene Batman, ¿no? De ahí viene Batman. Yo creo que es hermano, seguro. Ya. Em, hemos hablado de IA, hemos hablado de multiplicidad, hemos estado como muy fantasiosas. ¿Ya hemos acabado? No, no, Ah, no. vale, ¿Te vale. imaginas? Pensaba Bueno, que era como un poco... de cierre. Sí. No, pero quería preguntarte en esto de la música, que también tú has Ujú. hablado que conecta mucho con las emociones, ¿no? También creo que dentro de este nuevo trabajo la pérdida es un punto también Sí, importante, ¿no? sí. Como que hablábamos de la pérdida, hablabas antes como de la ruptura, Ujú. que al final los duelos son Sí. diferentes, pero también tienen algo como en común, ¿no? Sí, exacto. Entonces, ¿cómo a través de la música o cómo sientes que el sonido puede representar todo este tema de la pérdida? A ver, la pérdida es como esa ausencia de algo, ¿no? Ujú. En este disco me he permitido hablar de esa pérdida y de esa ausencia em, de, con un arco emocional muy variado, no solo desde, ¿sabes? La canción triste, Exacto. ¿sabes? De, oh, Ujú. no, porque no es la realidad, ¿sabes? O sea, siento que el hecho de hablar de un duelo, o sea, de una ausencia que pasó, es que no solo una realmente, porque este disco también habla un poco de quién soy ahora, ¿sabes? Y de todo lo que he vivido, también de las decepciones, de los otros duelos, ¿no? Que ha vivido mi cuerpo y que se expresan de esta manera. También las alegrías, los duelos también a veces como liberaciones, ¿sabes? Ujú. Como peso que se deja atrás, ¿no? Ujú. Porque lo sanas, ¿no? Sí que siento que la música siempre está ahí en los procesos, digamos, sociales de Súper. conexión, Ujú. ¿sabes? Es como algo, porque si no, bueno, no sé, A a mí la veces siento... música me mueve. Yo, en mi ruptura, dejé de escuchar, o sea, no podía escuchar Ya, música. porque O sea, te era emocionabas imposible, demasiado. no Ya. podía. Tenía miedo a escuchar música. Ya, Nunca en mi vida me ya, había pasado algo ya, así. qué fuerte. Y tuve como que ir eligiendo canción a canción Wow. las canciones que podía escuchar. Esto tendrías que hacerte una playlist, Sí, ¿sabes? De cuál fue tu sí. camino de vuelta. Da un poco de... No voy a decir que da miedo, pero sí, como esta idea de que solo puedo escuchar esta porque sé que esta canción no me va a despertar algo Exacto. que no sea capaz de controlar, ¿no? Claro, Entonces, claro. como ir tocando lugar seguro e ir Claro. añadiendo canciones que te van como creando ese espacio, ¿no? O sea, la Claro. música para mí siempre ha sido súper importante. Bueno, pero siempre, claro, te anima, o sea, por eso, por ejemplo, yo que sé, en el franquismo, ¿no? La sección femenina de la Falange, por ejemplo, que era como la captación de las mujeres, ¿no? Desde que eran niñas, cómo lo hacían a través de los bailes y las canciones tradicionales. Ujú. ¿Sabes? O sea, la música es súper poderosa La y el iglesia es muy sonido, buena en eso también. claro, se puede morir de sonido, ¿eh? O sea, el sonido es como algo súper. Ah, bueno, y luego está esta historia, que A no sé ver. si me la estoy inventando, A ver. de una gente que bailó hasta morir o algo así. Bueno, esos eran ¿Esto qué era la esto? taranta, ¿no? Esto, ¿no? Sí. Ah, bueno, no, ahí esta historia es verdad, es verdad. Pero era como... Sí, pero era en Alemania, ¿no? Creo que era como un grupo de gente Sí. que entonces Sí. empezó a bailar y no paró de bailar No y paraba. muchos murieron. Sí. Pues chica, en el Ya. momento en el que estamos, la verdad, sinceramente... Si no me No, puedo morir bailando, exacto, no, no es me puedo- no o es sea, mi muerte. Exacto, no es mi muerte de verdad. O sea, porque también hay un Ya. punto, yo creo, que de toda esta situación que estamos viviendo,
como que hay esa necesidad de la conexión, por eso la Sí. música es tan importante, Sí. ¿no? De disfrute, Sí. de gozo, Sí. de diversión, Sí. ¿no? De Sí. necesito conectarme a algo que me haga feliz porque el día a día me supone como algo insoportable. Sí, totalmente. Sí, no sé. ¿Tú Siento, cómo has superado esas pérdidas? bueno, trabajando sin duda, o sea, como creando y escribiendo, a veces sobre ellas, a veces despistándome de ellas, como decías tú, ¿no? Ciertas canciones, ¿no? He tenido la suerte de estos últimos, sobre todo 2 años, de tener proyectos preciosos, de colaborar con gente que me lo he pasado genial, ¿sabes? Y ya me siento, no sé, como músico, ¿sabes? Y como cantante y como productora, como en un lugar mucho más sólido y eso me cura mucho también, ¿sabes? Porque siento que hago colaboraciones desde un lugar que realmente quiere colaborar y no lo necesita como tal, ¿sabes? Ujú, ujú. No sé. Pero también esa pérdida de mí, ¿sabes? También la siento mucha compasión y ternura, ¿sabes? Por quién he sido y por las veces que me he equivocado y también porque gracias a eso soy lo que soy ahora, ¿no? ¿Qué es lo que dirías que has aprendido? ¿Qué es lo que más te ha marcado o qué es lo que crees que más has aprendido de la pérdida? Yo la rendición. Ok, interesante. O sea, Rendirme a que haya... Sí, aceptarlo. rendir y aceptar que no todo lo puedes controlar. Claro. O sea, eso por un lado, sin duda. Me cuesta mucho como a veces como que mi cuerpo siente en muchas direcciones, ¿sabes? Me cuesta como decir una cosa, Ujú, ¿sabes? Siento que, por ejemplo, hay mucha liberación en la pérdida, ¿sabes? ujú. No sé. Eso, por ejemplo, lo he aprendido. Pero también que en realidad, no sé, siento que hay pérdidas que siempre van a estar contigo. O sea, el disco tiene una parte también como de un pensamiento mágico, como que o sea, como que esa muerte es solo una muerte, no sé, del cuerpo, no sé cómo decirte. Igual que estas voces sintéticas no tienen cuerpo, hay esa persona ya no tiene cuerpo, pero sigue existiendo a través de mí Ujú. y yo la puedo sentir. No, pero es verdad. Y me acompaña ahí donde voy, ¿no? Y me protege. O sea, que algo que seguramente pues lo conocemos, esta sensación la conocemos a través de la religión, es como esta idea del ángel o lo que sea, ¿no? Ujú. Para mí si no le pongo nombre es como más mía, ¿sabes? Y yo pienso que incluso hay gente que ya no está, que posiblemente hace más desde ese otro lugar Totalmente. Para mí o la desde ese otro música ha estado espacio. siempre relacionada con esa pérdida, eso sin duda, ¿sabes? Siempre, siempre, siempre. Ese lugar de intimidad tan fuerte que siento con el cantar y con el componer y con el escuchar música también. O sea, es como, ahí hay una intimidad que no se puede comparar con nada en mi vida realmente. Y para mí es un lugar de comunicación también. em, con esas personas, ¿no? Ujú. Es que es muy espiritual, ¿no? Hay una Sí, cosa muy como... Pues eso, cuando antes tenía los cascos así, estaba escuchando las canciones, es como hay algo como que te eleva a otro lugar, ¿no? qué O guay que sea, que lo te... sientas así, pero eso Sí. eres tú, ¿eh? Eres tú que lo escuchas así. Bueno, Muchas siempre... gracias. De nada. Siempre pienso en Philip Kustik, que Ujú. me decía esta cosa de cuando tú resuenas mucho con lo que hace otra persona es porque hay algo en esa otra persona que de alguna forma te pertenece, ¿no? O sea, como que Claro, en esa idea de lo que tú decías de que estamos todas conectadas de una forma o de otra, o por que nos parecemos, o porque no nos parecemos, ¿no? sí. Como, o sea, Y por porque estamos oposición o por... viviendo Sí, el mismo tiempo-espacio, sí. ¿no? Entonces también es normal que seamos como espejos las unas de las otras. Em, y luego me gustaría preguntarte también por qué otras voces te construyen a ti. O sea, Ujú. qué otras voces tú Bueno, escuchas que te gustan ujú. y que te impactan a ti. Sí. Em,
O sea, por un lado, obviamente, las artísticas, ¿no? En este disco, pues ya te he dicho, Sara, Carla, Simo, Nan Goldin. Aquí te podría decir como más artistas, ¿no? Claro. Luego también, obviamente, las voces de mi... O sea, literalmente el disco se llama Ama porque son las iniciales de mi prima, porque es como lo que he querido devenir de alguna manera de mi propio proyecto, ¿no? Y de mi propia voz y de mi propia historia y contarla a mi manera, encontrar las palabras que a mí me convenía encontrar en este momento, pero también son los dos sonidos, las dos letras, la A y la M, las primeras que empezamos. Todos los humanos son las dos primeras que empezamos a decir y aprendemos estas dos porque son y por eso mamá en todos los idiomas son la M y la A, porque biológicamente, físicamente, nuestra boca, cuando mamamos del pecho de la madre, se entrenan los labios para poder hacer la M, ¿no? Para mí es como un disco que no es un debut como tal, obviamente, pero sí que es como un reset, ¿sabes? Es un volver a empezar casi a como a hacer la voz, ¿sabes? O sea, es como, esta es mi nueva voz, ¿no? Entonces, pero eso pasa y el cuerpo lo puede hacer porque hay otro cuerpo en el que una boca se moldea, ¿no? Es decir, la colaboración, o sea, está desde el momento uno, ¿no? Ajá. Pero también nuestra manera de aprender a hablar, nuestra manera, la musicalidad de nuestra voz, de cómo hablamos, las palabras que usamos, eso lo aprendemos escuchando, ¿sabes? Aprendemos a hablar gracias a las otras voces y artísticamente y simbólicamente a través de las voces que nos alimentan, ¿no? Pues desde la literatura, desde el cine, desde todo, ¿no? Desde los podcasts. Claro. Sí, incluso, pues eso, desde nuestras amigas, nuestras familias, Claro. nuestras parejas, Sí. nuestra gente que nos rodea, Es la así. gente que escuchamos, ¿no? Como que Claro. parece que vivimos separadas las unas de las otras, pero estamos todas interconectadas, ¿no? Como dices. Totalmente. Eso es súper bonito. ¿Y qué esperarías tú de este año? Ya sabemos que... ¿2026? Sí. Uf, este año va a ser fuerte. Con Plutón y todo esto. O sea, voy a sacar el disco, o igual ya lo he sacado, ¿no? Pero bueno, ya ¿Cuándo está sale? hecho. No te lo puedo decir. Ah, claro. Lo voy a decir la semana que viene. Ah, vale. Ya cuando esto lo salga... pones tú, eso. Claro, cuando esto salga ya lo habrás dicho, con lo cual lo puedes ¿Qué decir día aquí. sale esto? Dime el día que sale. ¿Qué día sale, chicos? No sabemos. No, pero esto sale más Nos lo adelante. diga. Que nos lo diga. Esto sale exacto. ¿Qué y luego día lo sale? cortamos, y No, luego pero lo ¿qué día cortamos. sale? Esto no sale la semana que viene, sale más tarde, obviamente. No, pero el disco no sale la semana que viene. No, pero tú dices la fecha la semana que viene, con lo cual si esto se pone vale, después, claro, ya vale, lo el has 20 dicho. de febrero, no queda nada. El 20 de febrero, chicas. Exacto. O sea, que a lo mismo ya lo podéis escuchar o no, pero el 20 de febrero sale. Exacto, el 20, sí. Pues sale el 20 de febrero. Y Madrid, pero espero que ya estén agotadas las entradas para entonces porque quedan muy pocas. Os jodéis. El 27 de febrero. Pero bueno, puede que vuelva después. Exacto. Sí, pero no se puede decir aún. Pues a ver, ¿qué estábamos diciendo? Pues eso, pues ¿qué esperas tú para este año? ¿Sabes? Sí, no, espero como, por un lado, este disco que, pues no sé, que la gente conecte quien tenga que conectar, que los conciertos sean mágicos, eso quiero mucho, realmente que haya una experiencia muy fuerte en los conciertos porque eso me alimenta muchísimo el alma. Luego voy a estar también con La Muerte y la Primavera, vamos a ir a Milán, hay varios bolos y tal, y ese es un concierto también muy bonito porque ahí también es muy místico y muy guay. Y luego voy a ir a Japón, ¿no? Donde estaré con Marcos Morao haciendo una creación sobre Mishima en el teatro Bunkamura de Shibuya con músicos japoneses, y ahí voy a tener que hacer toda la música, digamos, electrónica, la música también voy a actuar un poquito. O sea, que va a ser un año creativamente muy guay, lleno de viajes, con la gira mía de Ama, con mi banda, ¿no? Con Pau Riutort, con las bailarinas, con Ana, con Gloria, con Cora, con Ariadna, con más músicos, o sea, como realmente con Ángel, con todo el equipo, con Guillem, con Aleix, y realmente siento que, no sé, lo que me encantaría es, no sé, también estar contenta, ¿sabes? Sentirme satisfecha, sentirme en paz.
Eso yo creo que es el mejor regalo, ¿no? O sea, Claro. poder realmente... No esperar de fuera, ¿sabes? Exacto. Afuera es lo que sea. Claro. Pero adentro, sentirme como contenta, creativa, eterna aprendiz. Ya estoy pensando en el siguiente. No te lo puedo esconder. Pero bueno, poco a poco. No paramos, chica, de verdad. Es que, Pues que me encanta. Ya, es que si te gusta, ¿qué vas a Es hacer? que si no fuera genuino, o sea, si no fuera real como soy, no podría sostener este ritmo. Claro. No, esa es la conclusión que he llegado, ¿sabes? O sea, si yo me propusiera, ¿sabes? En mi cabeza, vale, voy a hacer esto, esto y esto, y luego lo tuviera que hacer, Buf, yo horrible. con las cosas que no me apetecen no puedo, o sea, Ujú. soy un desastre. Entonces, si lo estoy haciendo es porque me sale, tengo la energía y me llena, ¿sabes? Porque si no, no podría sostener este ritmo. Pues qué bien, qué bonito, qué suerte. Gracias, no sé si quieres ¿Estás decir algo más. acabando? Yo creo que ya estamos acabando. Oh, Ya estamos acabando. ostras, 1 hora y Hemos 4, estado hablando ¿eh? un ratito, sí, Qué sí. fuerte. ¿Quieres decir algo más? Que muchas gracias, que me lo he pasado súper bien, que me invites cuando quieras, que estás totalmente, o sea, tienes tickets para todos mis conciertos y ya te has ganado el VIP total. Qué guay, y tía. sí, que muchas gracias, que me lo he pasado muy bien. Igualmente, un besito. Gracias. Acuarios. Yeah.